El fracaso del general Vladimir Padrino López, el ministro en cuyas manos se pierde el poder de la FAN, las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, supuestamente para defender a Venezuela. Esto es algo inevitable, pero los tiempos en que era admirado y respetado por sus compañeros y subalternos han quedado atrás. La crisis que está viviendo Venezuela también afecta el salario de los soldados. Las fronteras están desasistidas porque los que mandan allí son los grupos irregulares y las disidencias, y para completar, los militares hallan en el tráfico de estupefacientes un negocio lucrativo en zonas inhóspitas. Qué triste realidad. Hola amigos, otra vez aquí compartiendo con ustedes las noticias. Antes de iniciar, no se les olvide suscribirse a nuestro canal, darle like, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus amigos en las redes sociales. Este tema de Padrino, un hombre que era admirable, era el ejemplo a seguir hace muchos años, hoy por hoy se ha desvanecido en una triste realidad, donde les pudo más el poder, el dinero, donde les pudo más el negocio ilícito. Porque si bien sabemos, muchos de los que cuentan que fueron compañeros de Vladimir Padrino lo veían como un señor inalcanzable, como ese ejemplo a seguir, como el hombre que coloca el punto de mira para uno llegar allá, con dedicación, con esfuerzo, con esmero. Pero eso quedó en tiempos atrás, quedó en el pasado, porque desafortunadamente Vladimir Padrino le quedó grande. Y yo no diría de pronto que le quedó grande, sino que le pudo más el abarcar, el tener, el poder, que preocuparse más por esa hermosa nación como es Venezuela, y de la cual está mal librada gracias al mal gobierno dictatorial de Nicolás y gracias a los oídos sordos y los ojos ciegos precisamente de Vladimir. Dice: el fracaso del general Vladimir Padrino López, el ministro cuyas manos se pierde el poder de la Fuerza Armada para defender a Venezuela. Esto es algo inevitable, pero los tiempos en que era admirado y respetado por sus compañeros y subalternos quedaron atrás. La crisis que está viviendo Venezuela también afecta al salario de los soldados. Las fronteras están desasistidas, porque los que mandan allí no es precisamente el ejército, allí mandan son los grupos irregulares, los grupos que están al margen de la ley con fines extorsivos, las disidencias, y para completar, los militares hallan en el tráfico de estupefacientes un negocio lucrativo en esas zonas inhóspitas. Regresémonos tiempo atrás, donde alguna vez fue un oficial que arrancó gestos de admiración y respeto entre sus compañeros y subalternos de la Fuerza Armada Venezolana. Recordemos, importante, de militares y comandos del SEBIN se insurreccionó el 30 de abril contra el gobierno dictatorial de Nicolás. Ustedes se acuerdan de esa imagen donde se había hablado incluso de que Padrino sabía lo que iba a ocurrir y que él tenía que manifestarse, pero él cierra contacto sobre las 3 de la mañana, 3 de la madrugada, y vuelve y se conecta sobre las 2 de la tarde cuando ya ha pasado todo el alboroto. Pero él sabía de eso. El generalato en su momento se levantó para aplaudir de pie al ministro de la Defensa Vladimir Padrino López como un respaldo ante las versiones de que él habría estado involucrado en esa acción. Claro está, eran otros tiempos que parecen muy lejanos, pero en realidad fue apenas la comunidad, el pueblo, la población, los mismos soldados, los mismos subalternos, los mismos compañeros aplaudieron la acción de Vladimir creyendo que él estaba ahí de frente para salvar a su pueblo. Pero vemos que es una absoluta mentira, es una absoluta farsa. La carrera militar del general en jefe era un ejemplo a seguir a quien pretendía llegar a la cúspide de la institución castrense. Padrino no fue el alférez mayor ni siquiera de los primeros de su promoción. En cambio de eso, exhibe una carrera que le permitió, ojo, óigase bien esto, ascender de primero en todos los grados desde mayor. Ocupó todos los puestos de comando, se lució en la Escuela de las Américas, se hizo referencia obligada para los cadetes y cuando llegó al ministerio armonizó a los grupos internos que libraban conflictos internos, guerras intestinas. Recordemos
que Padrino pertenece a la última promoción del ejército de 30 años, la que se fue, óigase, en el 2014 se fueron todos, porque terminó esa promoción, y de la que solo el único que queda activo es el señor Vladimir Padrino. Es un misterio. Si Padrino se percató del poder que alguna vez tuvo y de la oportunidad que le dio la vida, que pasó precisamente por su bastón de mando para cambiar la historia contemporánea de Venezuela, o por lo menos para evitar la tragedia que vivía el país e impedir la destrucción de la Fuerza Armada. No había necesidad de un Estado, solo que cumpliera con el juramento que hizo hacia su nación, que rescatara del cesto de la basura donde Hugo Chávez lanzó el artículo 328, y quiero que le pongan mucho cuidado a este artículo. Este artículo le impone a la Fuerza Armada estar al servicio exclusivo, única y exclusivamente de la nación, y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Ojo, artículo 328, el que Chávez echó a la basura y el que la gente tenía esperanzas de que el señor Vladimir Padrino lo rescatara, porque eso está dentro del código. Prefirió plegarse en un silencio con la excusa de los ataques del imperio. El discurso trasnochado del chavismo es un discurso trasnochado y mentiroso de la defensa de la patria y la soberanía, el avance de grupos al margen de la ley invadiendo el territorio venezolano, bajando las armas y agachando la cabeza ante los paramilitares, algunos saqueando las riquezas en el arco minero, otros colonizando territorios en la frontera y ahora avanzando tierra adentro. Increíble, cuando se pensaba que la mano fuerte era Vladimir Padrino, que era el ejemplo a seguir, que era el estandarte que iba a poner de frente para sencillamente sacar esos grupos irregulares, esos colectivos, esos paramilitares, esos grupos disidentes, esos grupos que están ahorita saqueando la minería ilegal. O sea, era la esperanza que había. Pero ¿qué hace este señor? Agacha sus armas, agacha su cabeza y le rinde pleitesía a ellos, porque los que mandan son ellos. Permaneció en silencio al reclutamiento de jóvenes y adolescentes por parte de los grupos irregulares. Los preparan como cobradores de vacuna, incluso como sicarios. Padrino sabe que el Ejército de Liberación Nacional está usando a los indígenas como combatientes. Él lo sabe. Esto no es algo nuevo. Siempre lo supo Padrino López, que el camino apropiado para el país y para la Fuerza Armada era impedir el acceso de grupos civiles armados o irregulares. No se trataba únicamente de los llamados colectivos, pero primeramente aceptó a los colectivos, que es un grupo al margen de la ley, que es de Nicolás, pa' uso de Nicolás. Y tras de ellos, el Ejército de Liberación Nacional, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los disidentes, hasta el Hezbollah. Bueno, hay una cantidad de bandidos ahí. El problema que yo veo realmente en esto es cuando esos grupos cojan fuerza y ya ni siquiera el propio Nicolás pueda sacarlos. Porque eso lo vimos hace unos días en los barrios, donde ellos armaron a cierto grupo en los barrios supuestamente para proteger. ¿Y qué pasó? Esos grupos pequeños cogieron fuerza, y por eso hubo esa hace unos días donde murió mucha gente, porque ahora ya ni siquiera el mismo ejército ni la policía los puede sacar de esos barrios, porque se volvieron pandillas, se volvieron carteles pequeños, y ahora es la famosa pelea por la línea invisible, de aquí no pasa nadie. Es el ejemplo más bochornoso de lo que hay en la institución, que no puede expulsar al invasor de suelo venezolano. Los grupos insurgentes y los paramilitares se van apoderando del territorio venezolano de manera lenta pero precisa. El delito en que estarían incursos los de las Fuerzas Armadas son contrabando agravado, concusión tipo penal y financiamiento al terrorismo cometido en perjuicio del Estado venezolano. Eso es parte de la Fuerza Armada que Padrino López dejaría. O sea, esa sería la herencia, o más exactamente el legado que dejaría Padrino López en el momento de abandonar el Ministerio de la Defensa. Qué cosa tan triste. Da asco decirlo, da asco mirar y da asco repetir lo que este señor está haciendo.
es una babosada, es una barbarie, pero desafortunadamente es lo que hay, es lo que existe y es lo que tenemos que estar pendientes, porque no podemos dejar que sigan acabando con ese hermoso país de Venezuela. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.